Cosecha 2018-2019 por la sequía, ahora por la inundación, después por el cambio de gobierno en el Brasil, la inestabilidad en la Argentina, la disminución considerable del comercio bilateral entre Paraguay y Brasil y de Brasil y Argentina, pero sobre todo castigando a los importadores formales de los productos baratos de la Argentina. Dentro de ese contexto nacional se propone hacer una reforma tributaria. Creo que no es el momento, porque normalmente la receta no discutida es que cuando hay alguna crisis, alguna desaceleración, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es invertir más, incentivar más para que se pueda superar. Tal es así que su nuevo plan de incentivos de casi 1.500 millones que presentó hace una semana, yo creo que sí, esa es una vía correcta. Pero esa vía correcta va de contramano con este proyecto. Este proyecto podría haber sido bueno seguramente 1, 2 o 3 años atrás o más adelante. Porque al final de cuentas, la segunda pregunta simple. La primera pregunta, ¿para qué más tributos en este país? No logro ninguna respuesta del gobierno. Eso significa que el gobierno cree que si hay más tributos, hay más impuestos, más ingresos, va a haber mayor gasto. ¿Eso significa que va a lograr un bienestar? No. Nosotros ya tenemos comprobado con las anteriores reformas del 2003 a esta fecha que los ingresos se han quintuplicado y sin embargo la calidad y la cantidad de los servicios de salud, educación e infraestructura no fueron consecuentes con esta cantidad de ingresos. En síntesis, hay que reconocer que el Paraguay es mal administrado, tiene pésimos administradores, administramos mal los recursos, gastamos mucho y mal. ¿Y de dónde salen los recursos? Esa es la segunda pregunta. ¿El Estado provee los recursos? No. Gracias. ¿El gobierno va a proveer los recursos? No. Los recursos van a salir de la gente. La gente es la que tiene que poner más para que el Estado siga despilfarrando. ¿Parece justo eso? ¿Es razonable? ¿Es adecuado en este momento en que la gente no tiene los suficientes ingresos para llevar una vida más o menos digna con cerca del 40% de la población que no puede cumplir con las 5 necesidades básicas? Porque al final de cuentas esa gente es la que va a pagar. ¿Es justa? ¿Es equitativa esta propuesta? De ninguna manera. Desde el punto de vista económico, ¿quiénes son los que nos pueden descargar? ¿Quiénes son los que nos pueden descargar sus gastos fiscales? ¿El consumidor final? ¿El asalariado? ¿O el que está casi sin trabajo, que apenas puede tener unos guaraníes y compra alimentos que están grabados con IVA y como es consumidor final eso lo va a descargar? ¿Qué justicia tributaria o qué equidad me puede hablar la exposición de motivos si comparativamente una persona que gana 2 millones de guaraníes, que no le alcanza, eso significa que gasta todo? Al gastar todo, paga todos los impuestos, no tiene ninguna posibilidad de diferir, ni a 5 años, ni a 2, ni 1, gasta todo, es más, se endeuda. Pero alguien que gana 2.000 o 3.000 millones de guaraníes, por supuesto que proporcionalmente gasta mucho menos y la justicia tributaria no está entonces en esa cuestión. Es cierto, hemos heredado una estructura impositiva, tributaria, injusta de hace muchos años. Y yo creo que no vamos a solucionar fácilmente. Por eso yo había votado para que se postergara, para que tenga mayor legitimidad, para que haya en realidad un gran pacto como para que los ciudadanos estén de acuerdo en pagar impuestos porque sabe que el gobierno va a hacer algún esfuerzo para retribuirle en una mejor calidad de los servicios públicos. Nosotros no estamos en condiciones de garantizar eso. Y yo creo que el gobierno tampoco está en condiciones. Solamente que lo dice. Lo dice, pero no tiene forma de garantizar.
porque ni siquiera con los recursos que tiene el Estado puede aplicar bien ni controlar bien. Entonces, el título, finalmente, otra pregunta así. Modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Finalmente, es solamente una simplificación del sistema tributario. Pero ¿para quién simplifica? Al ciudadano le simplifica la vida. Al contribuyente le simplifica la vida. ¿Remoderniza eso? No. Seguramente le va a beneficiar a la burocracia estatal. Le va a beneficiar, por supuesto, a seguir mal administrando. Pero no simplifica la vida de que de por sí es complicada, porque hay poco trabajo, porque las condiciones de seguridad son mínimas. Y otra pregunta simple, muy simple. Y a veces se dice como una verdad consabida. El Paraguay es un país con muy bajos impuestos. Sí, parcialmente es así. Nominalmente es así. En algunos puntos hay bajos impuestos. En otros rubros hay altos impuestos. Pero al final, ¿a quién le castiga? A la gente más necesitada, a la más vulnerable, a la que tiene menor poder adquisitivo porque a él se le grava más. Y por otro lado, ¿quiénes son los grandes perdedores que van a soportar la mayor carga tributaria? Los que están dentro del segmento formal. A los informales, a los los que eluden, a los que evitan, a los que hacen una serie de cuestiones para no pagar, obviamente a esa gente no le va a afectar tanto. Pero a la gente más necesitada, que no tiene ninguna posibilidad de transferir nada, es la que va a pagar el pago. Los impuestos son bajos para la gente, pero por supuesto que son altísimos. ¿Por qué es muy alto? Porque teóricamente, con los tributos, uno debería tener una infraestructura espectacular. Debería tener un servicio de salud, por lo menos de primer mundo, cerca de eso. Debería tener educación de calidad. 44 presentes ya. Debería Jamás ya habiendo partido, ni a Mucucuta, para que se vayan mal. Debería tener todo. Jamás de los jamás se vio 44 presentes a esta hora. Never in the life. Creo que en esta ocasión, si no se rechaza este proyecto y no se somete a hablar con todos los sectores de la sociedad para consensuar una efectiva reforma del Estado, con una reforma fiscal, nunca más tendremos una oportunidad brillante como ahora, al inicio de un periodo legislativo y presidencial, para poner las cosas en orden. Esto obviamente no va a solucionar el problema. Con este instrumento va a continuar la inequidad fiscal. Con este instrumento van a seguir ganando los mismos ganadores de siempre y van a seguir perdiendo los mismos perdedores de siempre, pero de una manera más moderna y simplificada. ¿Pero qué le importa eso al ciudadano, al contribuyente? Si lo único que quiere es trabajo, un poco de pan, trabajo y seguridad. Los impuestos que pagan los sectores vulnerables es muy alto para su capacidad adquisitiva, porque no tiene seguridad de llegar a su casa, no tiene seguridad de estar en su casa, no tiene seguridad en los ómnibus, no tiene seguridad en las calles. Por lo tanto, es un impuesto tirado prácticamente al vacío. Nosotros no podemos justificar racionalmente que si en el año 2004 había una recaudación de cerca de $1.000 millones y con la reforma impositiva de ese año pasó a más de $4.000 millones, continuemos con estos índices que no condice con una vida digna. Señor presidente, por estas razones yo voto por el rechazo de este proyecto. Muchas gracias, señor senador. Se concede uso la palabra al último orador inscrito, senador Blas Antonellano. Gracias, presidente. Gracias 44 al consenso de también. los colegas que quieren que me paso, presidente. Reelección, reelección. Bueno, el voto va a ser electrónico para registrar el sentido de los votos. Pido que sea nominal presidente. El electrónico va
Bueno, retiro, presidente. No, al contrario, presidente. Muy gentil. Hoy sí, volví manso. En general, el proyecto de ley, en general, voto electrónico. Los que están a favor de la aprobación del proyecto votarán por el sí. Y lógicamente los que estén en la oposición por el no. Acá se decide, compañero, muchas cosas. Mira un poco. Mira un poco. 23 votos. ¿Están viendo ustedes? El aparato gubernista estatal, 24 votos. Y aquellos que no queremos el impuestazo, 20. El que habló fue Eusebio Ramón Ayala. Este es el voto en general. Ahora hay que tratar, pedí nominal, pero hubo un Hipucuta 45. Por el no, 20. En general, aprobado el proyecto de ley. Pasamos. Hay una moción concreta sobre el modo de votación. Nunca hubo 45 a esta hora. Hecho por el senador. Muy amable, sí. Votar por libros. No, Hay 3 libros. no. Consideración la moción del senador Fernando Silva Facetti. Lo pongo, presidente. Tiene que ser artículo por artículo, presidente. A votación. Electrónico, presidente. Electrónico por libro. Hay demasiadas cosas que tratar. ¿Y artículo en directo? ¿Qué? Admiten, por favor, la votación electrónica. Hay otra moción ahí que la dejar para otro día, la moción en particular, ¿sabes? El hecho de que nosotros votemos por libro, en cada capítulo vamos a Claro, poder usted puede intervenir artículo por artículo. Sí, a veces que crea conveniente, si no, sin ningún Hay que ya la problema. tocaba entonces. Sí, senador. Estamos en el estadio de votación. No, que sea artículo por artículo. Es lo que yo planteé, ¿verdad? Positivo Artículo por artículo. por libro y negativo lo que plantea el otro sistema. Artículo por artículo. Porque nos van a decir libro tal y si no tenés el artículo en la cabeza ya pasó tu libro. Hago una declaración suficiente mayoría se votará por libro. Hago la siguiente precisión. Esta es una aplanadora total. Ya. Pero es que ese es el tema. Bro. Senadora, voy a usar la palabra. Nunca jamás 45 senadores. Quiero hacer la siguiente. Señores senadores, quiero hacer la siguiente precisión. El libro 1 contempla del artículo 1 al artículo 79. Todos los senadores que estén inscritos a tratar en particular a los artículos Pedal San Martínez, se le concede una palabra. Perdón. Se le concede una palabra a ambos senadores de la comisión. Vamos a irnos. Pero voy a explicar por qué artículo por artículo, porque ahí... Se ha aprobado estudiar por libros que son 3 libros. La propuesta, presidente, de que solamente dentro de los libros aquellos que van a significar modificaciones. Si se puede considerar, presidente, para que no vayamos analizando artículo por artículo. Se lee
las modificaciones que se va a plantear, artículo tal dentro del libro, y solamente eso se trata, presidente. Así se procederá, señor senador. Parece que sí. Senador, no. Vamos, A la senadora Esperanza Martínez se le borró. Por Yo- consiguiente, se le otorga el uso de la palabra. Senador, para una moción de orden, senador Fucúas. No, para hablar sobre artículo por artículo. Ok, gracias. Gracias, presidente. En realidad agradecemos todo el espacio de debate que se ha dado y nos gustaría que ahora que vamos a definir realmente cuáles son los artículos que van a quedar y la posibilidad de que esto pueda ser por lo menos debatido en su modificación, también lo hagamos con cierta tranquilidad como para no dejar que el debate se acabe y podamos concluir esto con el mismo espíritu democrático con que usted ha conducido la primera parte. En ese sentido, presidente, yo aparte de inscribirme para el capítulo del libro, quería plantear dos propuestas que son genéricas al interior, que son conceptos que si se aceptan deben ser después cambiados a lo largo de la ley. El primero tiene que ver con sustituir el tema de fuente paraguaya por fuente global. ¿Verdad? No solamente que son varios artículos donde se menciona la fuente paraguaya y que sea reemplazada por fuente global para incluir todos los tipos de impuestos. Estamos hablando que cuando hablamos de fuente global estamos hablando también de recursos que puedan no solamente venir de fuente paraguaya, sino de inversiones fuera del Paraguay, y necesitamos justamente que este estrato que tanto se habló, que es el estrato mayoritario, que tiene mejores posibilidades de ingreso, que el que queremos que realmente tribute y no el de la empresa de carácter simple, los trabajadores, queremos que los estratos más ricos. ¿Al libro cerrado? Entonces, No, pero estos voy a estratos explicar más y ya me voy ya. ricos, como decía, Y es lo que voy a explicar y ya me voy también. que tienen fuentes de ingreso global. Entonces, mi primera propuesta es que la palabra fuente paraguaya a todo lo largo de la ley, porque se usan varios artículos, sea cambiada. Y la segunda propuesta, presidente, que también es de carácter genérico, es el tema de que en vez de usar cifras concretas, por ejemplo 50 millones, 2 millones, 3 millones, si me escuchan por favor, mis compañeros. Entiendo la euforia por querer ver el partido de fútbol, pero yo me imagino que ya respetemos a la señora senadora que está en estamos uso de la por ganar palabra. algún mundial, presidente, por eso estamos todos Gracias. eufóricos. La segunda propuesta es, presidente, que a lo largo de la ley aparecen cifras concretas en guaraní, 50 millones, 2 millones, todas las cifras sean pasadas a un equivalente de salario Voy a mínimo hablar un poquitito de eso. y que para calcular tomemos digamos, el dividendo de 2 millones de guaraníes para no poner las comas, digamos, que tiene el salario mínimo. Entonces, si dice en algún artículo que son 50 millones, se divide 50 millones por 2 millones y se cambia la nomenclatura en vez de guaraníes en salarios mínimos equivalentes, de tal manera que la ley tenga mayor proyección en el tiempo, porque evidentemente las cifras absolutas en guaraníes van a ir teniendo un desfasaje en el tiempo, y creemos que esta ley, como la anterior, va a tener un tiempo largo de implementación y por lo tanto ayudaría a sostener el concepto en el tiempo, presidente. Esas son las dos propuestas que yo solicitaría antes de entrar en el capítulo, los capítulos. Lo hagamos porque son ambos temas que incluyen al contenido de la ley y que ya después no votaríamos más, sino simplemente el equipo técnico adaptaría estos conceptos. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, se traslada el planteamiento al vocero de la comisión, senador Madrid. Es para una moción de orden.
Presidente, para solicitar permiso para retirar al presidente. Muy amplio. La forma en que se plantea no estamos de acuerdo. En todo caso, sí podemos esperar el corte intermedio. Gracias. Gracias, señor senador. Senador Juan Darío Meonge, vocero de la comisión. Muchas gracias, presidente. Nos mantenemos de mantener en los términos del proyecto que se ha planteado, presidente, sin modificación en el libro. Gracias, señor senador. Senador Fidel Zavala para una moción de orden. Sí, presidente. Yo creo que debido al horario, la gente está un poco dispersa, cansada. Para nosotros, para la bancada Patria Querida, es un tema muy importante. Nos tomamos el tiempo en analizar esto, presidente. En un inicio dijimos que estamos de acuerdo con ciertas virtudes del proyecto, que no estamos de acuerdo porque no hacemos la transformación del fondo, que para nosotros es el tema de la reforma, ¿verdad? Pero atendiendo un poco a la importancia del tema, presidente, nos gustaría pedir un cuarto intermedio, y si mañana después de la sesión ordinaria, ¿verdad?, nos toca un tiempo, continuemos con el análisis, ¿verdad? Porque nosotros tenemos por lo menos unos 40 artículos, por lo menos 10 de ellos son importantes, porque el resto es de forma, ¿verdad?, en realidad, pero queremos trabajar y queremos tomarnos el tiempo para el efecto, presidente. Muchas gracias. Senador, sobre la moción del senador Zavala, senador Baqueta. Presidente, la sesión ya hemos aprobado el estudio de los 3 libros y solicito que prosigamos la sesión, presidente. Nada más. A consideración la moción del senador Fidel Zavala para declarar un cuarto intermedio. Se requiere de 23 votos. A votación la moción del senador Zavala. Minoría, sigue el debate. El senador Stefan Rasmussen. Tiene un sentido mañana. Gracias, presidente. Considerando que vamos a tratar por libro, entiendo, presidente, que ahora hay que plantear todas las modificaciones hasta el artículo 79. Así es. Voy a plantear. Gracias. Gracias, presidente. Pido apoyo a sala técnica, presidente, si me permite. Con mucho gusto, senador. Sala técnica. El senador Rasmussen solicita un soporte técnico para su presentación. Va a plantear 74. La sala técnica parece que está en una etapa de somnolencia. Gracias. Bueno, la primera propuesta de modificación, presidente. Voy a explicar lo que está pasando, gente, lo que pasó acá. Que se refiere a la fuente, estamos hablando, todo el libro primero se trata de las rentas. Y en el libro primero trata del IRE, trata del IDU, trata del IRP y trata... Acá lo que está pasando es lo siguiente. Van a tratar al libro cerrado, esto ya planteó un monto, y después por libro pide faceta. Entonces, ¿qué pasa? Es una cocinada mandíbula batiente y quieren ir a ver el partido. Esta ley es sumamente importante para todas las generaciones paraguayas por venir. Imagínense, es la cuarta modificación a la reforma tributaria que se planteó con la ley 125. Claro que han cocinado. Imagínense, a tambor batiente, todo por un partido de fútbol. Y ustedes también, inútil como yo, pelado acá, pero de mierda soy. Eso es lo que yo soy, una mierda. ¿Cómo pico un partido de fútbol les va a esclavizar a sus hijos de por vida? Ahora están todos mirando ya ustedes el partido, seguro, tomando su cervecita y jodiendo las pelotas. Pues eso es lo que sí saben hacer. Pero no saben defender. No saben defender la educación, la salud, la vivienda de sus hijos. Vayan a ver el partido, disfruten y gol. Cada gol que les entra, siéntanlo ahí donde no les alumbra el sol. La renta de la ganancia, todo el mundo va a ver partido, Nacha.
en el momento de la inversión, como dijo la senadora, ya me voy a ir. Porque muchas veces se hacía, por llamarlo Voy de a una filmar manera, un poquitito trampa, más. y se creaban empresas Pero ya me voy. fantasmas que no necesariamente se incorporaba ese capital, se hacía la integración de ese capital, o se compraban inmuebles o muebles simplemente para reducir IRP. Ahora, lo que no estamos de acuerdo con el proyecto presentado es que la utilidad de los dividendos no vayan como grabados al IRP. Entonces nosotros proponemos en el artículo 43 que la tasa del IDU sigue siendo el 5%, como es actualmente, con otro nombre, hoy es IRASIS. Entonces proponemos que baje al 5%, se pidió el tema pero nominal. que esa utilidad de dividendos sean grabadas pero ya, por el IRP. Porque lo que nosotros entendemos es que si la utilidad de dividendos no son grabadas por el IRP, se va a fomentar a la informalidad. Porque las personas no van a tener el incentivo de pedir la factura. Entonces por eso proponemos ese cambio en el artículo 43. En el artículo 47, si bajamos un poco más por favor, sala técnica, gracias. 47, en el mismo sentido, en el artículo 47, numeral 1, se excluía la renta grabada por el IDU. La gente se va a ver fútbol ahora. Y nosotros entendemos que, es lo que esa utilidad de dividendos sí tiene que estar grabada. Yo no tengo ni puta idea de quién juega, ni me calienta tampoco. El artículo 53, la selección paraguaya. Y la selección paraguaya pues le va a dar de comer a usted y a tus hijos. Cuando estén pagando el impuesto a la renta personal, acuérdense de la selección paraguaya. No permite el proyecto de ley. Cuando se vayan al supermercado, ¿saben qué? Subió 10%, todos saben que pidan descuento en nombre de la selección paraguaya en la caja. Señora, yo porque vi el partido no me fui a echar el parlamento. En un año en particular. Así nomás. Y tiene un problema, por ejemplo, un médico y tiene que comprar medicamentos y tiene una renta negativa, por decir un número de 100 millones de guaraníes, y vende su casa en el momento de la enajenación del inmueble, entra eso como renta de capital. Y digamos que vende su casa por 200 millones de guaraníes y su renta de 100 millones de guaraníes. Eso es lo que hoy en son. día no se permite, o el proyecto de ley no permite que la renta de la venta de un inmueble o la renta de un capital se pueda utilizar para gastos corrientes. Los asesinos de sus hijos. Acá está. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, entonces creemos que se tiene que netear al final de la línea, que se tiene que netear o se debería poder netear la renta de ganancia de capital y la renta derivada de prestación de servicios. Repito, nosotros estamos de acuerdo en que la renta de capital noche cuando estén capure los perros, o sea, en el momento de la venta, pero sí que se pueda netear en la última línea de la renta. Después vamos al artículo 57. Cuando le miren a sus hijos esta noche y mañana tu hijo te va a pagar impuestos a la renta personal para meter más gente en el Estado, acuérdense del partido de fútbol, a ver en qué les sirve. Y dividendos. Entonces nosotros consideramos que ahí tienen que entrar el 50% de la utilidad. Cuando se metan más fiscales y más jueces del equipo y nadie termine imputado ni benigno. Como ingreso grabado de 50%. ¿De dónde salió la plata para meter más gente? De esta ley. Sí, más abajo, por favor, de la técnica. Y sí, para que yo voy a comer todas las platas, ya me decidí ya. Del mismo artículo. Habla de todo incremento yo voy a comer toda la plata, a ustedes les aviso todos los millones. Ser rico también. Que pueda identificar incrementos patrimoniales sin ninguna capacidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Eso en todo caso lo debería hacer la Fiscalía. Es por eso que testamos ese número. Ya se intentó. El artículo 58. Sí, pero esto va todo contribuyente. Los que votaron en verde votaron por el impuestazo. Los que votaron en rojo por rechazar el impuestazo. De capital se realicen en la enajenación. ¿Qué pasa? Actualmente uno tiene renta en el IRP y puede comprar acciones o comprar un inmueble o comprar un bien mueble. Y todo eso se deduce en el momento de la compra o la inversión. Nosotros estamos de acuerdo que eso ya no se puede hacer y que se realice el costo entre en el momento de la venta o de la enajenación. Es por eso que incluimos el numeral 2
donde Los que dice, están en verde, básicamente sí las al rentas provienen impuesto. de la enajenación de derechos, Los que están en acciones, rojo, muebles no al y inmuebles se impuesto. considerarán percibidas al momento de su enajenación, y esto evita también a veces la doble deducibilidad. Muchas veces hoy se hace la deducibilidad al momento de invertir y después nuevamente al momento de vender. Siguiente artículo. Como planteamos que se mete las rentas de servicios prestados y de capital, entonces se elimina la tasa del 8% de las rentas de ganancia de capital y queda todo Ese al 10%. tema de dejar de pagar impuestos, Marco, escucho hace 30 años. Como impuesto a la renta personal, y ese 10% sigue siendo gradual como lo establece un artículo más adelante. Entonces por eso es que se testa el artículo 60 sobre la tasa. Se aprobó en general aplicable a la renta de ganancia de capital. y ahora se está entrando en particular El siguiente, el 64. porque pidió él ya sobre el El primer 64 es una cuestión de forma. En la renta neta, donde se pueden deducir todos los gastos y hasta ahora, y en el proyecto de ley también, se omitió la palabra transporte. Entonces, se puede deducir alimentos, vestimenta, arrendamiento de vivienda, adquisiciones mobiliarias y demás, inclusive los familiares, pero se omitió la palabra transporte, entonces consideramos importante incluir eso. En el artículo, y finalmente el artículo 69, por lo menos por este libro, como planteamos que no existan dos tasas Debía decir lo que votaron por el impuesto a la renta impuestazo. personal, sino que sea una sola del 8, 9 o 10%. Entonces, en nuestra propuesta del artículo 69, que el impuesto correspondiente se aplicará sobre la suma de la renta neta de ganancia de capital, más la renta neta derivada de la prestación de servicios personales. Tony Y Barrios, lo otro que cambiamos, que no entendemos la lógica de Arnaldo Villegas Franco, es porque hizo tramos Rodolfo en la Friedman, renta personal. Lo que Juan nosotros Carlos proponemos Velarde, es que efectivamente el Sergio que tiene una Godoy, renta neta total de Zulma 50 Gómez, millones pague 8%, de González Abel, 50 millones a 150 millones Mirta pague Ucinque, 9%, Blas y Lanzón, igual o mayor a 150 Las millones pague el 10%. Monjes, Pero actualmente el proyecto de Propiedad ley dice que si Medina, vos tenés una renta de 500 millones Osorio de Derlis, por tus primeros 50 Blanca millones pagas Velar, 8, por tus siguientes Silvio 100 Velar, millones pagas 9 y por tus María siguientes 350 millones Bajac, pagas 10%, cosa Tener, que para nosotros no tiene sentido, por eso excluimos. Juan Bartolomé Y más Ramírez, abajo, y por último, Giera Escudero, para este libro Salomón eliminamos Cachito, también hay un Lilian párrafo que es Samaniego, confuso, Silva que Facetti, dice, Zacarías al final Girú. del artículo 69, dice, Estos son en los que le caso condenaron de a su que hijo el del contribuyente a proveniente de vender la panchos prestación de en las servicios esquinas personales y no saben superen que también de paso 80 ya millones de guaraníes en el ejercicio empiecen nomás ya a fiscal, vender deberán rifas en cumplir los las lomos de obligaciones burro. formales A mí no me vendan conforme un lo puto establezca la número de rifas. reglamentación, pero no Lo están único que les digo, ni obligados se a me pagar. acerquen con esos santos ya Acá vendenme esto se rifas. puede entender de dos Y formas. Uno lotudos. se puede entender que todo contribuyente, por más que no llegue a los Dejen de 80 andar con la millones, Virgen del San tiene Miguel que la cuesta y presentar por la hacer calle 12 pidiendo ingresos de rifa. ingresos. Lo otro que se puede entender Vayan a es que pedirle a en Marito caso que les del cure. contribuyente de ¡Qué IRP, puta! Salimos en a la un calle y año todo el mundo posterior cree a que su nosotros somos los presidentes de la inscripción como contribuyente República. de IRP, no Pidan llega a los 80 Marito, o millones, sea. deberá igual cumplir No su me obligación de ven, ingreso no me de ingreso. aparezcan Entonces, con por una eso puta planteamos rifa quitar este párrafo, en ningún presidente, para que no puto se preste a semáforo, confusión. en ninguna puta lomada de la ruta. ¿Algún artículo más, senador? Para el libro 2. Va el siguiente libro. Perdón, están anotados, está en la lista del senador paraguayo Cubas. Se le concede una palabra. Yo ya perdí mi moción, presidente. Que se lea artículo por artículo. Sí, hace rato se definió eso. Y bueno, a Monterrey. Paso de esta vuelta. Bueno, gracias, senador. Senador Rodolfo Friedman. Gracias, presidente. Para secundar la moción del vocero de la Comisión de Hacienda, que se apruebe el dictamen de comisión in totum del libro. Están cocinando Gracias, directamente. senador. Senador Sergio Godoy Coas. Sí, presidente, nosotros tenemos en el artículo 40, el último párrafo, si puede mostrar Vamos a dejarlo más ya ellos que cocinen. una inclusión ¿Qué que adiciona No, vamos a ir nomás ya. a las... Ya cocinaron todo. a la Vayan a ver exclusión del fútbol, impuesto sean de ese felices. artículo, las utilidades Condénenle excedentes a todos rendimientos, sus además de la nietos cooperativa y las a mutuales pagarle de a las nosotros. ¿Sabes que yo ya pedí accionistas de ahora? la empresa maquiladora. Tenemos que
De 40 voy a pedir ganar 80. Tanta plata nos van a regalar a ustedes. Voy a pedir 80 palos, voy a pedir. A Nicanor gané 300 millones. Y así vamos a estar. Vamos a invertirnos ya. Vamos a invertir. ¿Cómo está el partido de fútbol? A las 9 Paraguay ya. A las 8:30 el partido, señor. Bueno, pero... Y luego pedimos testar, o si bien antes, perdón. No, los mismos libros. En el capítulo 2 del artículo 27. Y van a tener que pagar impuestos a la renta personal. Se equiparó el IRE con el tema agropecuario. Hay una serie de cuestiones que voy a hacer un videíto al respecto. Sí, no, yo me defraudo a mí mismo por confiar en el Aipo Pueblo. No quiero escucharle cantar ese tuyutimba, no me canten esa pelotudez, ni bailen, idiotas, no canten el himno, ni el coro, pelotudos. Sí, llegará su día. ¿Saben qué? Yo tengo 57 años y no vi nunca llegarle a esta gente. Al vocero de la comisión, senador Juan Darío Montes. Permiso para retirarme, presidente. Adelante, senador. Gracias. Muchas gracias, presidente. Nos allanamos a la propuesta planteada por el colega Propinante en los términos planteados. Senador Fernando Silva de la Facetti, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con respecto a la propuesta realizada por el senador Rasmussen, en el artículo, gracias, jóvenes. en el inciso 1 Juventud, coincido con él, solicito también su aprobación de la modificación del artículo 57. Bueno, gente, ahora les voy a leer todo el coso para que tengan una idea. Hola, profesor. Bien, digo. Bueno, ¿qué es lo que es el impuestazo? Son varios los libros, ¿eh? Ahí tenemos el orden del día. Básicamente la cuestión es el aumento en impuestos selectivos al consumo, 1 o 2% en lo que hace al tabaco, al alcohol y a otras cuestiones. Y después, compañeros, impuesto a la renta personal al rollete. Así que vos que ganás en este momento 6 millones, Peñemoique, 600.000 por mes. Y por supuesto, que ganan menos, va a aumentar el impuesto selectivo al consumo, que es el indirecto. No hay que confundir contribuyente inscrito con contribuyente. A los perros con cañí. Hey, no, ¿qué pico tanto si son solamente 800 los contribuyentes? No, los contribuyentes inscritos, pero en el pago, cuando ustedes se van y compran 1 litro de nafta, compañero, si ahora se le está agravando con 40% del valor, se le va a agravar con más. O sea, el Estado va a tener más plata para seguir con la joda. ¿Y por qué seguir con la joda? Porque cada vez la deuda es más alta, que nos dejaron a nosotros y a nuestros hijos, y no alcanza más el presupuesto en las condiciones en las que estamos. ¿Por qué no alcanza más? Porque el 90% es para sueldos, recuerden eso siempre. El 6% restante, el 7% restante va para gastos rígidos. ¿Qué significa eso? Jubilaciones y pago del servicio de la deuda. 3% queda para obras. Entonces, hay que recrear esta situación y sacar plata. Este es un sistema para que nosotros vayamos a una depresión social. Estamos en la africanización, y en la medida en que menos reaccionemos, porque cada vez estamos más tontos por motivos orgánicos o psíquicos, esta gente está tomando, no estos son capatacillos nomás. Las grandes corporaciones están tomando cuenta del agua, de los minerales, en un pueblo de taburones. Un pueblo que es absolutamente incongruente con su héroe. Yo, eso de viajar por el interior, ¿para qué puta me voy a ir al interior ahora? Que ir a Concepción, que ir a San Pedro, que ir a Misiones, que ir a dónde, ¿para qué? Yo netamente prefiero nomás quedarme. Voy a presentar un proyecto de ley para ganar 80 millones a costa de ustedes.
Y ustedes cuando se vayan ahora al súper, díganle, estuve viendo la selección paraguaya, ¿saben qué? No quiero que me cobre el impuesto. Ya guato, un de bola. Felicidades a los que ven fútbol. Después voy a hacer un reconto.